La ley de Ohm nos establece una relación que existe entre la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor, la tensión o el voltaje entre los terminales del mismo y la resistencia eléctrica de él. Dicho enunciado nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica, representada con la letra I, es directamente proporcional a la tensión U e inversamente proporcional a la resistencia R en un circuito eléctrico. Una resistencia eléctrica pequeña, por ejemplo, nos facilitará la circulación de corriente por dicho material. En cambio, una resistencia eléctrica elevada lo que hará será especificar que dicho material con el que nosotros estamos midiendo es un material aislante o en cierto grado. Un ejemplo de resistencia eléctrica pequeña de un material con pequeña resistencia eléctrica son los metales. En cambio, un material con resistencia elevada son, por ejemplo, la madera, la goma y los plásticos. Se dice que un material es buen conductor eléctrico cuando los electrones pueden circular por el mismo de manera eficiente, es decir, que no encuentran una resistencia elevada que les impida dicha circulación. Con este diagrama que tenemos aquí, podemos despejar una variable en función de otras dos. Por ejemplo, en el caso de que nosotros necesitemos hallar la tensión, lo que haremos será multiplicar la corriente por la resistencia. En cambio, si nosotros queremos hallar la corriente, lo que debemos hacer es a la tensión dividirla por la resistencia. Ahora, si nosotros debemos hallar la resistencia, lo que debemos hacer es a la tensión dividirle la corriente. La resistividad del material. La resistividad del material es la resistencia eléctrica propia de un determinado material. Básicamente es lo que determinará si un material es conductor, semiconductor o es aislante. Cuanto más cercano a cero sea el valor de la resistividad, más conductor será el material. Nosotros en electricidad utilizamos estos 4 primeros, que son la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Pero lo que pasa, o el inconveniente que nosotros tenemos, es que la plata es uno de los mejores conductores eléctricos. Pero, ¿por qué usamos el cobre? El cobre lo utilizamos porque la plata tiene un costo elevado. En cambio, el cobre, al ser un poquito menos conductor que la plata, posee facilidades en cuanto a costos. Ahora vamos a lo bueno. Primera ley de Kirchhoff. En todo circuito eléctrico digno de ser analizado existen lo que se conoce como nodos. Se dice que un nodo existe donde dos o más componentes tienen una conexión en común. La definición de la primera ley de Kirchhoff es la siguiente. La corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Como sabemos que toda la energía es conservativa, es lógico pensar que si inyecto más corriente a un nodo, toda esa corriente lo que va a hacer es ser evacuada por alguna de las ramas que lo conectan. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que en un circuito paralelo cómo calcular las corrientes que circulan por cada resistencia y la corriente total del circuito. Dicho circuito está conectado a una fuente de 5 voltios de corriente continua, posee una resistencia R1 de 10 ohm, una resistencia R2 o R sub 2 de 5 ohm. La corriente lo que va a hacer es ir por esta rama, ir por aquí, y aquí se va a encontrar con un nodo, que es una interconexión o una rama que va a ir por acá, es decir, parte de la corriente va a ir por este lado y otra parte de la corriente va a ir por el otro lado. Si este circuito fuera
un circuito paralelo con 3 resistencias, aquí agregaríamos una y aquí estarán un nodo denominado N3 y N4. En este caso, la corriente IT se va a encontrar hasta aquí y de aquí se va a dividir en la I sub 1 y la I sub 2. Ahora, ¿cómo hallamos la resistencia? Perdón, las corrientes. Aquí tenemos una igualdad que nos dice que 5 voltios es igual a la tensión en R2 y es igual también a la tensión en R1. Nos tenemos que acordar que la tensión aquí y aquí es igual a la tensión de la fuente, es decir, sobre esta resistencia y sobre esta resistencia se están aplicando 5 voltios de corriente continua siempre. Ahora, por ley de Ohm, la ley de Ohm nos dice que la tensión, que en este caso sería 5 voltios, es igual a la corriente por la resistencia. En este caso sería la resistencia 1 y la corriente que circula por la R1. Ahora, si hacemos traspaso de términos, lo que nos va a quedar va a ser que la I1 es igual a medio amper, donde la BR1 es la tensión aplicada a la R1, la BR sub 2 es la tensión aplicada a la resistencia número 2 y la I sub 1 es la corriente que circula por la R1. Del mismo modo podemos hallar la I sub 2, donde la igualdad va a ser la misma que la primera que tenemos aquí. 5 voltios está aplicado a la resistencia 1, 5 voltios está aplicado a la resistencia número 2. Entonces, por ley de Ohm, volvemos a calcular la I sub 2 por la R2 es igual a 5 voltios. Hacemos traspaso de términos y nos queda que la I sub 2 es igual a 1 amper. Ahora, nosotros tenemos aquí la igualdad de la tensión es igual a la I sub T, es decir, a la intensidad total por la RT. La RT, para hallar la RT o la resistencia total en en un circuito paralelo, lo que se tiene que hacer es colocamos 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Siempre, pero siempre nos tiene que salir una resistencia menor que la menor de las dos resistencias. Es decir, si hacemos la RT entre 10 y 5, nos tiene que salir un valor menor a 5 ohm. Si nos sale un valor mayor a 5 ohm, es porque la cuenta la hicimos muy mal. Vamos aquí. Y nos va a salir que, por ley de Ohm, nos va a salir que la IT por la RT es igual a la tensión. La I sub T va a ser igual a 5 voltios, que es la tensión de la fuente, sobre 3,33 ohm, que es la RT. La IT es nos da igual a 1,5 amper, que sería la suma entre 1 amper, que es lo que consume nuestra R2, y medio amper, que es lo que nos consume la R1. Esta igualdad, es decir, aquí lo que vamos a hacer, esta corriente va a ser la corriente que vamos a tener en este nodo. Esta corriente es la que vamos a tener aquí. Y esta corriente, que será de 1 amper, va a ser la corriente que va a circular por aquí. Acá va a haber, por esta rama, va a venir 1,5 amper y acá se va a dividir por
1 ampere de este lado y medio ampere del otro lado. De este lado se van a juntar en el nodo número 2 y va a volver a ser 1,5. Esto se denomina la ley de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes entrantes deben ser igual a las corrientes salientes. Si acá tenemos 5 amperes y acá tenemos 4 amperes, sí o sí, esta intensidad es igual a 1 ampere. Repito, si acá tenemos 5 amperes de intensidad total y la I sub 1 es igual a 4 amperes o da un consumo de 4 amperes, la I sub 2 va a ser igual a 1 ampere. Ahora vamos a ver cómo proceder de la manera de calcular 3 luminarias, el consumo de 3 luminarias conectadas a una fuente de corriente alterna de 220 volts, una tensión de red, que es la que nosotros vamos a tener en cualquier enchufe, en cualquier toma corriente. Vamos a leer esto que nos dice: la instalación eléctrica está formada por 3 luminarias, o sea 3 focos mal llamados, todas conectadas en paralelo, alimentadas por una tensión de 220 voltios. La primera luminaria tiene una resistencia interna de 100 ohm, la segunda luminaria tiene una resistencia interna de 1500 ohm, la tercera luminaria tiene una resistencia interna de 8500 ohm. Lo que debemos hacer es calcular la intensidad en I sub 1, I sub 2 e I sub 3 y la corriente total, que la corriente total va a ser la suma de la I sub 1, 2 y 3. Primero, antes que todo, debemos aprendernos la fórmula para calcular la resistencia total en paralelo. ¿Cómo se halla la resistencia total en paralelo? Vamos a colocar el 1 arriba, el signo de fracción, y va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahora, si yo lo tengo que colocar los datos o valores, R sub 1 aquí va a ser igual a 100 ohm, R2 va a ser igual a 1500 ohm y R3 va a ser igual a 8500 ohm. Aquí más abajo yo ya le reemplacé en la fórmula por los valores de mi problema. 1 sobre 100 ohm más 1 sobre 500 ohm, que es la segunda luminaria, más 1 sobre 500 ohm. Este 1 es este, que está acá. Yo lo que hice acá es resolver 1 sobre 100 más 1 sobre 1500 más 1 sobre 8500. Todo esto me da 0,010 y todos estos números. Ahora lo que yo voy a hacer es resolver 1 sobre todos estos valores y nos va a dar 92 ohm. Como les dije antes, la resistencia total siempre debe ser menor que el menor de las resistencias conectadas en paralelo. 92 es menor que 100, entonces nuestra cuenta está bien hecha. Si a nosotros nos hubiese salido 101 o 100,01, toda nuestra fórmula, todo lo que hicimos está mal y debemos rever dónde nos equivocamos. Bueno, aquí ya hallamos ya la resistencia total, que es 92,72. Vamos a tomar hasta aquí nomás. Ahora lo que haremos será calcular las corrientes en cada una de las ramas del circuito paralelo. Por ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a la tensión
sobre la resistencia. Pero si nosotros queremos hallar la intensidad o la corriente en 1, vamos a aplicar en R1. Ahora si queremos hallar la corriente en 2 o la I sub 2, vamos a tener la tensión sobre la R2. Del mismo modo, tenemos que hallar la corriente en I sub 3, va a ser la tensión sobre la R3. Vamos a ir reemplazando las fórmulas por valores. La U, es decir, la tensión, es 220 voltios en nuestro problema. La R1 era 100 ohm. Hacemos esta cuenta y nos da 2,2 amperios. Del mismo modo, nuestra tensión va a ser 220 volt, nuestra R2 va a ser 1500 y nos da 0,14 o 0,146 amperes, que va a ser nuestra corriente en la R2. Del mismo modo, vamos a dividir 220 volt, que es nuestra tensión, sobre 8500, que es nuestra R3. Nos va a salir 0,025 amperios. Siempre vamos a tomar de 3 decimales después de la coma. Ya les explico por qué. Ahora lo que haremos será calcular la IT. La IT vamos a calcular, como siempre, por ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Ahora, si queremos hallar la corriente total, vamos a hacer la tensión sobre la resistencia total. Nuestra resistencia total, hoy aquí nos salió 92 ohm. Y nuestra tensión es 220 volt. Aquí lo reemplacé, coloqué 220 volt, 92 ohm. Siempre debemos colocar el signo de lo que estamos calculando. Vamos a resolver esto y nos va a salir 2,37 amperios. Ahora lo que vamos a hacer es verificar por ley de Kirchhoff que los resultados sean una igualdad, es decir, que de un lado del nodo y del otro lado del nodo se cumpla la ley de conservación. Nuestra IT es 2,37. La I1 es 2,2 amperios. Hicimos el cálculo aquí. La I sub 2 es 0,146 amperios. Tomamos hasta acá. Y la I3 es 0,25. Perdón, 0.025. Que es acá. Bajamos este término acá y nos da 2,371. Este 1 y este 2 es un error que vamos a tener siempre. Ahora, si nosotros tomamos acá 2 decimales nomás, este error va a ser mucho mayor. Puede ser que nos salga 2,37 y de este lado nos salga 2,4 o 2,3. Pero nosotros debemos ver y debemos analizar cuántos decimales tomamos y darnos cuenta de que no hay una igualdad entre los dos que sea muy exacta, y esto es porque solo tomamos un decimal, 2 decimal. Si nosotros acá hubiésemos tomado solamente números enteros, vamos a tener de este lado 2,37, 2, y del otro lado vamos a tener 2, 0 y 0. Es decir, de este lado vamos a tener 2,37, del otro lado, vamos a obviar esto, vamos a tener solamente 2 amperios. Por eso, en el mejor de los casos, siempre tenemos que tomar 3 decimales o de última tomamos 2 decimales. Aquí abajo van a tener los problemas que van a tener que resolver, que dice que un circuito paralelo está compuesto por una plancha con una resistencia de 1250 ohm, un calefón que posee una resistencia interna de 25 ohm, un cable ventor
que posee una resistencia eléctrica de 52 ohms y dicho circuito está alimentado por una tensión de 220 volts. La plancha va a ser nuestra R1, el calefón va a ser nuestra R2, el caloventor va a ser nuestra R3. En el problema número 2, también es un circuito compuesto, también es un circuito paralelo, está compuesto por una pava eléctrica con una resistencia eléctrica de 23 ohms. Este va a ser nuestra R1, la televisión con 9862 ohms. Este va a ser nuestra R2. Un parlante cuya resistencia interna es de 7521 ohms. Este va a ser nuestra R3. Un cargador de celular con una R interna de 12.852 ohms. Este va a ser nuestra R4. Pero, en este circuito la tensión de alimentación va a ser de 380 voltios. Ahora, en el problema número 3, nuestro circuito está conformado, también es paralelo, está conformado por un ventilador con una R1 de 1500, una computadora con una R interna de 523 ohms, esta va a ser nuestra R2, un router de 450 ohms de resistencia interna y un velador de 150 ohms esta va a ser nuestra resistencia interna. Dicho circuito en este caso está alimentado por una tensión de 450 voltios. Ahora, en el ejercicio número 4, nosotros vamos a tener de nuevo un circuito paralelo compuesto por un compresor de aire cuya resistencia interna es de 12 ohms, una radio cuya resistencia interna es de 1589 ohms. Acuérdense que a este primer dato nosotros le podemos asignar como R1. A nuestro segundo dato nosotros podemos elegir asignarlo como R2, y a este dato, que es la R3, nosotros podemos decidirle asignar una R3. Yo le puedo asignar a este dato R1, a este dato R2 y a este dato R3, siempre y cuando lo especifique. Ahora, en este caso, dicho circuito está alimentado por una tensión de 660 voltios. Vamos de nuevo con esto. Primero que todo, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo calcular la resistencia interna. La resistencia interna es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si nosotros tenemos acá 4 resistencias, acá tenemos que agregar un número 1, una raya de fracción y acá una R3. Si nosotros tenemos 2 resistencias, tenemos que borrar todo esto y solamente hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Punto muy importante. En la calculadora nosotros debemos cargar de la siguiente forma. 1 dividido, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar 1 dividido R1 más 1 dividido R2, en el caso que sean 3 resistencias, más 1 dividido R3. Aquí vamos a cerrar el paréntesis. ¿Qué quiere decir el paréntesis? ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte de abajo de la fracción la calculadora me la va a resolver primero. Una vez que lo resuelva, lo va a dividir a 1. Si yo cargo en la calculadora
todo esto junto, así como está. Lo que la calculadora va a pensar es, me va a dividir 1 dividido 1 dividido la R1. A eso me la va a sumar la 1 dividido la R2 y a eso me la va a sumar la 1 dividido la R3. Es decir, me va a servir un número totalmente distinto. Repito, vamos a cargar 1 dividido, vamos a abrir paréntesis y vamos a cargar 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Del mismo modo podemos colocar una calculadora, un paréntesis, un segundo paréntesis aquí y aquí, es decir, un paréntesis antes del 1 y después del R1, es decir, de aquí a aquí. Podemos colocar otro paréntesis de aquí a aquí y otro paréntesis de aquí a aquí. La calculadora lo que me va a hacer es indistintamente, si yo coloco más paréntesis no hay problema, pero si yo coloco menos paréntesis la calculadora no va a saber y me lo va a resolver todo esto y me lo va a dividir en términos, en sumas, por las sumas. De nuevo lo vamos a cargar 1 dividido, abrimos paréntesis, la R1, 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. Una vez que reemplazamos los términos, las R's, vamos a cargar los valores y vamos a dividirlos. Dividimos esto, resolvemos esto en la calculadora si queremos. Nos va a salir a este número. Y a este número lo vamos a dividir a 1. Nos sale 92 ohm. Siempre, pero siempre les recuerdo, la resistencia total debe ser menor que la menor de las resistencias. En este caso 92 es menor que 100. Si acá la resistencia era 1000, este número no puede sobrepasar los 1000. Tiene que ser menor que 1000 si acá era 1000. Esto es ley de Ohm. Para la I1 debemos poner R1, para la I2 debemos poner la R2 y para la I3 debemos poner la R3. Esto es ley de Ohm. ¿Qué ya nos dice la ley de Ohm? ¿Qué nos dice las fórmulas asociadas que la ley de Ohm? Nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. La I2 o la corriente que pasa por la resistencia 2 se aplica en la resistencia número 2, es decir, la tensión dividido la R2. La I3 es igual a la tensión sobre la resistencia número 3. Si lo reemplazamos, nuestro primer dato, nuestro primer ejercicio va a ser 100, va a ser 1500 y va a ser 8500 ohm. Vamos a resolverlo. En este caso solamente tuvimos un decimal, no hay problema. En este caso tuvimos demasiados decimales, vamos a elegir solamente 3 o 2, pero después vamos a ver que la sumatoria de la ley de Kirchhoff no va a salir igual de un lado y del otro del nodo. Ahora lo que haremos será, por ley de Ohm, será resolver la intensidad total, que es la tensión dividido la R3, la RT. Lo reemplazamos, 200 voltios es la tensión, 92 ohm era la RT. Aquí podemos tomar 92,72 o 92,727 y resolvemos, nos sale 2,37 amperes. 2,37 amperes. Ahora nos disponemos a verificar por ley de Ohm con los datos obtenidos. Esta parte de la igualdad, la suma de todas las corrientes de este lado debe ser igual a este lado de la igualdad. De este lado tenemos 2,37 amperios.
De este lado tenemos 2,371 amperes. De este modo se verifica que todas las cuentas nos han salido muy bien. Bueno chicos, cualquier cosa me llaman, me mandan un mensaje y esto lo tendrán que tener terminado para el domingo a las 5 de la tarde. Sí o sí. Muchísimas gracias.